Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días. Bueno, me imagino que ya ustedes lo pueden ver pues en cualquiera de sus ratos libres, ¿no? Te cuento que ya nos encontramos con la clase número 2, ¿no? Y en esta clase número 2 pues vamos a ver una serie de información que está relacionada con el ámbito lingüístico, ¿no? Digamos que una realidad, ¿no? ¿Cómo es la realidad del Perú a nivel lingüístico, ¿no? ¿Cuáles son esas características necesarias que tú tienes que conocer para un examen de admisión, tanto para Villarreal, tanto para San Marcos, ¿no? Es necesario entonces que nosotros tengamos conocimiento de estas ideas, de estas informaciones que debidamente pues van a ser estructuradas y poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces vamos al ataque. No olvides por favor suscribirte. La campanita está acá arribita, no, por otro lado, por ahí está. Así que bueno, nada más que suscríbete y tú sabes que siempre, como todas las semanas, siempre sale un nuevo video y justamente este es el nuevo video pues que tiene que salir para poder seguir programando, para poder seguir haciendo una secuencia bastante chévere, ¿no? Que es justamente brindarle a ustedes la mayor cantidad de información posible, pero en este momento estamos con full teoría, ya de ahí iremos con puras prácticas, para que tú también pues puedas ir amenizando cómo vas, ¿sí? Bueno, entonces vamos al ataque. A ver, nos encontramos ya entonces con en estos casos con, claro, nos encontramos en estos casos con nuestra realidad lingüística y lo que podemos apreciar es lo siguiente, ¿no? Ahí vamos a ver qué características, ¿no? Puede tener estos casos. A ver, por ejemplo, nos encontramos con, eh, en estos casos, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos con nuestro tema de realidad lingüística y vamos a ver pues lo siguiente. Primero, antes de entrar al marco de general de la realidad lingüística, tenemos que observar probablemente qué sea el multilingüismo. El multilingüismo básicamente es la coexistencia que existe, ¿no? De varias lenguas, no de una lengua, sino de varias, por eso se llama multivarios, lingüismo, lenguas, pero que van a estar en una misma ubicación, en un mismo espacio, ¿no? Puede ser en una ciudad, en un país, en una región, en un pueblo, ¿no? En un caserío, que tal vez probablemente exista también. Entonces, en un mismo espacio geográfico. Entonces, eso determina justamente que nosotros también tenemos esta característica, ¿sí o no? Porque en nuestro país es, eh, es de saber que existen pues muchas lenguas, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, el compilador Alberto Escobar, junto a otros escritores, en una crítica, digamos, a esta problemática, en el reto del multilingüismo en el Perú proponen, ¿no? Cómo se debería llevar a cabo este tipo de situaciones o cuáles serían algunas propuestas adecuadas, ¿no? Es un reto entonces tener un multilingüismo y sobre todo que poco a poco se va cayendo porque es una realidad también que las lenguas pues, puedan morir, ¿no? Eso es una realidad ineludible. Entonces es necesario que tengamos de conocimiento pues estas ideas, ¿no? Eh, pero, y tú te preguntarás, ¿cómo así existe muchas lenguas en un territorio? Bueno, hay diferentes causas. Y una causa lingüística es que existe pues la dialectización. La dialectización es un proceso en el cual una lengua comienza a tener dialectos y estos dialectos se han variado tanto con el tiempo evidentemente que se pueden convertir en lenguas nuevas. Y justamente es algo que ocurre con el famoso latín vulgar, llamado también sermo rusticus. Este latín vulgar, que es la lengua madre o tronco que ha podido evidenciar las lenguas neolatinas, como el castellano, como el italiano, como el francés, tal vez puede ser como el portugués, el gallego, el catalán, el occitano, el sardo, rumano, retorromano. Por ahí sí me faltó agregar el dálmata también. Entonces, estas lenguas sean a través del dialecto, a través de la dialectización, se evidencian pues entonces en estos casos, ¿no?
han ido poco a poco, ¿no? Construyéndose. Y es por eso que en algunos casos, si tal vez sabes un poquito de francés, italiano, portugués, te darás cuenta que hay palabras muy parecidas al español. Y es porque todas pues provienen de la misma lengua madre, ¿no? Entonces es una característica ineludible, ¿no? Hay que reconocer entonces este proceso de dialectización, ¿ok? Pero también existen lo que se llaman las causas extralingüísticas. Y las causas extralingüísticas están fuera del ámbito lingüístico. En estos casos podríamos decir el proceso de la pluriculturalidad. Quiere decir, a mayor cantidad de culturas hay una posibilidad de que esas culturas aporten una lengua distinta a la anterior. Distinta. Entonces definitivamente también estamos hablando de esta pluriculturalidad, ¿no? Estamos ahondando de esta pluriculturalidad. Y entonces es necesario que tengamos en cuenta esto, definitivamente, pues será necesario, ¿no? Por ahí también estaríamos hablando de algunas invasiones. Claro, pues profesor, mira, en nuestra América, por ejemplo, no existía el español, pero a través de la invasión que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, la invasión española, hemos permitido pues que podamos ir conociendo el español o castellano y que esta imposición probablemente desde un inicio pues si bien es cierto no ha sido lingüística porque lo que se quería imponer era una imposición económica, político, social, poco a poco se fue transformando en lo lingüístico, ¿no? Claro, hasta que ellos impusieran su lengua y quedaran relegadas las otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, el quechua pasó a ser segunda, el aymara tercera, el ashánica cuarta, y así sucesivamente. Entonces hay que entender que este proceso de las causas extralingüísticas están condicionadas a ellos, ¿no? Y otro proceso es que también las lenguas pues se van moviendo. Y así como se van moviendo, van migrándose, ¿no? Así como existen varias lenguas, van migrándose, ¿no? Ese desplazamiento de grupos que existe a través de un hecho político, a través de un hecho del virus. Bueno, la migración evidentemente pues en los años 50 fue también partícipe de ello, ¿no? Pero esto no está relacionado con las lenguas, ¿no? Sino que por eso lo señala como causas extralingüísticas, ¿ya? Así como hay causas, pues déjame decirte que hay consecuencias. Quiere decir entonces que al haber entonces muchas lenguas en un territorio, lo que está sucediendo entonces, ¿qué es, profesor? ¿Qué es? Básicamente que existe un monolingüismo, que existe un bilingüismo y que existe un plurilingüismo. Quiere decir que los peruanos, o en estos casos las personas, utilizan dos o más lenguas respectivamente, ¿no? Claro que en el Perú la situación es distinta y vamos a ver cómo vamos a observar esos casos, ¿no? Entonces, claro, pues existe personas que, por ejemplo, los quechohablantes, que justamente su lengua madre es el quechua, y que verdaderamente, pues, al momento de toparse con el español tienen que cambiar, ¿no? Y tienen que adecuarse también, tienen que estudiarlo, ¿no? Por ahí entonces se encuentran que mientras que en el quechua será Ari, en el castellano será sí, por ejemplo, ¿no? Entonces son consecuencias lingüísticas definitivamente, ¿no? Que también suceden. Así como hay esta consecuencia, también existe lo que se llama el interlecto. El interlecto está relacionado con una interferencia de una lengua materna al aprender una segunda lengua. Por ejemplo, una persona quechohablante no podrá decir de la misma manera que una persona de la costa. ¿Por qué? Porque esta persona, al ser quechohablante, ¿qué sucede en su vocabulario? ¿No? Por ejemplo, el español es pentavocálico, el quechua es trivocálico. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder pues es un pequeño cambio de vocales, porque en su lengua nativa aparece primero la I, A, U, A, I, U, ¿no? Y en el español aparecen cinco vocales, entonces se va a confundir. No dirá señor, dirá señor. No dirá véndame, dirá víndame. No dirá mangos, dirá mangus, ¿no? Pero ¿por qué sucede eso? Porque justamente pues está aprendiendo una nueva lengua. Y a nosotros también nos sucede. O sea, no solamente las personas quechohablantes, sino nosotros también cuando queremos aprender inglés, cuando queremos aprender portugués, chino, mandarín u otra lengua,
también nos está sucediendo. También nos está sucediendo. Entonces, no solamente pues afecta a ellos, no solamente afecta a ellos. Eso hay que tenerlo claro, definitivamente. Pero también sucede lo que se llama la isoglosa. Y si tú te preguntas qué es la isoglosa no es más que un límite. Pero no es un límite cualquiera, no es un límite imaginario que va a separar dos áreas de dialectos distintos. Pero probablemente eso surja en unos casos porque algunas personas perciben estos dialectos, ¿no? Por eso dice límite imaginario, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos trazar el dialecto que, por ejemplo, se habla en Lima versus lo de Ica, o tal vez el de Huancavelica con lo de Ayacucho, ¿no? El dialecto, pues, es distinto a nivel de quechua, a nivel de castellano, a nivel de cualquiera de esas situaciones, ¿no? Entonces tenemos también lo que se llama la isoglosa. Así como existen consecuencias lingüísticas, existen consecuencias extralingüísticas. Y en estos casos tenemos a la diglosia. Y si tú te preguntas, profesor, ¿qué es la diglosia? Hace rato hemos visto otro término, ¿no? Muy parecido, que era la isoglosa. ¿Ok? En estos casos tenemos lo que se llama la diglosia. La diglosia es un prestigio, ¿ok? Social. No, no es un prestigio lingüístico. Mucho cuidado porque a veces las personas piensan que existe una lengua mejor que la otra. No es así, ¿no? En el ámbito de la lengua no existe una lengua mejor que otra. No existe. Para el ámbito social puede ser. Hay un prestigio. Entonces, si, por ejemplo, si alguien le dijera, oye, ¿tú qué prefieres hablar? ¿Castellano o quechua? Te van a decir que prefieren hablar castellano. Y si le dicen, ¿tú qué prefieres hablar? ¿Inglés o castellano? Inglés, te dirá. Y así sucesivamente, tal vez las lenguas puedan tener prestigio. Pero recuerda que este prestigio no es a nivel lingüístico, solamente social. ¿Ok? Así como aparecen estas consecuencias de la diglosia, otra consecuencia será que exista la extinción de lenguas, ¿no? Y esta extinción de lenguas pues es fundamental, porque están extintas, por ejemplo, ya más de 30 lenguas. Y en estos casos tenemos, por ejemplo, la lengua puquina, que es la lengua de los incas, por ejemplo, a la lengua mochica, sechura, talián, culi, a la lengua bagua, olmos. ¿Mm? Entonces tenemos pues lenguas que se han extinto y evidentemente es una realidad también, así como sabemos que en la realidad lingüística estamos en este tema, una realidad es que también se siguen existiendo más. El otro día leí un artículo que sí o sí se van a extinguir más o menos 500 lenguas, sí o sí. Y eso sucede por un proceso de globalización, bueno, todos nos globalizamos y hacemos que solamente que quede una, pues, o dos o tres, ¿no? Que nos podamos comunicar. Pero las demás, ¿para qué? Pues se va perdiendo las culturas también. Pero no queremos eso, ¿no? Porque eso justamente hace que sea, pues, multicultural y que tengamos que ver diferentes evidencias, ¿no? Tenemos por aquí un cuadro, ¿no? Y nos dicen cuántos holandes o cuántos peruanos hablan la lengua indígena. Quechua un 83%, Aymara 10%, Xánica 1,6% y otros 4,31%. Entonces, evidentemente hay lenguas que también están en peligro, en el Bora, Yané, Yagua, el Monui, Muinam, ¿no? Entonces sabemos pues que son, son un peligro, ¿no? Son un peligro y que evidentemente el Estado pues siempre tiene que promover, ¿no? Siempre la promoción de una lengua, ¿no? Por otro lado, para evidenciar alguna característica de esta realidad que estamos teniendo es que, para empezar, como hemos podido notar, el Perú pues, es un país multilingüe y pluricultural. Definitivamente existen hablantes monolingües y también como bilingües, pero ¿cómo es la mayoría de la población peruana, profe? Es monolingüe español. ¿Ok? Eh, ¿Dónde se encuentra probablemente la mayor complejidad? En la región amazónica. Pero en la región amazónica también existen hablantes bilingües, ¿ok? Pero son bilingües porque hablan su lengua nativa, que puede ser el Ayánica, el Bora, y hablan pues el español, por eso son bilingües. Pero lo malo son que son bilingües ágrafos, o sea, quiere decir que no saben escribir, ¿no?
Eso es lo malo, supuestamente. ¿Cuántas lenguas existen? Mira, 48 lenguas según la base de datos de pueblos originarios del Ministerio de Cultura. Y una lengua indoeuropea romance, que en este caso vendría a ser pues el español. Según la Constitución, ¿cómo afirma el tema del término idioma? ¿No? Porque ese término también es confundible. Idioma. El idioma es la lengua oficial de una nación. Pero si uno se pregunta cuáles son las lenguas oficiales de una nación o del Perú, tendríamos que decir que todas. Mira, según el artículo 48 de la Constitución Política, nos dice que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley, ¿no? Entonces podemos entender lo siguiente, que tenemos pues varias lenguas y que todas esas lenguas que estén predominando en el Perú también se van a denominar idiomas oficiales idiomas oficiales del Perú, ¿no? Eh, entonces esa es la característica, digamos de esta manera, legislativa, ¿no? Porque es a nivel de leyes en la cual estamos obteniendo pues estas ideas. Pero así como existen estas lenguas, también existe la lengua de señas peruana. Y es a través de una ley, de la ley 29.53.4, está aprobado. Quiere decir que el Estado oficializa esta lengua como una lengua pues, para las personas con discapacidad auditiva, ¿no? En todo el territorio nacional, ¿no? No hay una partecita nomás que nada, en todo el territorio. ¿Ok? Algún dato principal también es que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos dice que existen predominantemente monolingües no ágrafos. ¿Qué significa no ágrafos, profe? Que sabemos escribir y hablar, pues, ¿no? En una sola lengua. O sea, quiere decir que la mayoría de peruanos es monolingüe, no ágrafo. Sabemos escribir, pero esa es la mayoría. O sea, probablemente existe una porción pequeña pues que no sea de esta naturaleza. Pero por eso dice, no somos predominantemente monolingües, ¿no? Es una característica entonces que ha venido en pregunta, examen, misión y que hay que tener en cuenta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo con el término, ¿no? Muchos se confunden. ¿Qué es grafo, profe? Grafo es escritura, no ágrafo sin escritura, no ágrafo con escritura. Y habla, evidentemente, ¿no? Entonces, es una característica preponderante y hay que seguir analizándola. ¿Ya? Muy bien. Profe, la pregunta sería cuáles son las lenguas habladas en el Perú. Tenemos a las lenguas, por ejemplo, amerindios, ¿no? Y las lenguas no amerindios. Las lenguas amerindias son lenguas que han nacido aquí en América, frente a otras lenguas no amerindios, como el inglés, chino, alemán, italiano, castellano, que también hablamos en el Perú, claro está que en una menor cantidad de hablantes, ¿no? Pero también existen las lenguas amerindias que se subdividen en lenguas andinas y en lenguas amazónicas. Las lenguas, por ejemplo, amazónicas están constituidas en familias. ¿Qué es una familia, profesor? Una familia es un conjunto de lenguas, ¿no? Que están emparentadas, que tendrán alguna característica en común. Por ejemplo, tenemos a la familia Arawak, a la familia Bora, Kawapana, Kandoshi, Huitoto, Jíbaro, Pano, Shimaco, Tucano. Y tú dirás, cuántas familias habrá amazónicas? 17 familias. La vamos a ver más adelantito. Profe, las lenguas andinas, tenemos dos familias, la familia quechua y la familia aro. Dentro de la familia quechua, lo que podemos decir es que existen 5 variedades de quechua. Y dentro de estas 5 variedades existe una predominante. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de hablantes. Y también por el proceso de la diglosia, del prestigio social, existe una que predomina, que es el quechua sureño. El quechua sureño es un quechua pues que se caracteriza justamente, ¿no? Por tener la mayor prevalencia, ¿no? Frente al otro, frente al norteño, la zona de Pastaza, San Martín, frente al central, frente al costeño central, ¿no? Frente al selvático, tal vez también. Así que más adelante también vamos a hablar del quechua. Dentro de la familia Aro encontramos 3, Aymara, Cauca y Jacaro, ¿no? Y evidentemente pues estas familias también vamos a ir analizándolas poco a poco.
La pregunta sería, profe, ¿y en total cuántas familias lingüísticas hay en el Perú? En total hay 19 familias lingüísticas. Y que dentro de estas pues vamos a encontrar lenguas. Y todas esas en realidad serían pues 48. 48 lenguas. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ir corroborando en este tema de lenguas habladas en el Perú. Vamos a ir analizando, pues las lenguas amerindias tienen varios nombres, entonces uno que hay que tener mucho cuidado porque a veces nos pueden decir, ¿no? Por ejemplo, son llamadas como nativas, son llamadas aborígenes, originarias o vernáculos. ¿Y han surgido dónde? En América. Son ágrafas, dice, ¿no? O sea que carecen de escritura. Bueno, no todas, podemos decir que la mayoría sí, ¿no? Carecen de escritura, digamos que no hay un ámbito específico, ¿no? La mayor parte de ellas, pues, en algunos casos son de manera oral y otras que han sido, pues, o que se han permitido poder transcribirlas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, esto es un dato por ahí que posiblemente no lo sepas, ¿no? Pero dentro de las lenguas amerindias vamos a tener a la familia, a las lenguas andinas, ¿no? Vamos a iniciar con las dos familias. Con la primera familia será la familia quechua. La familia quechua, por ejemplo, o también llamada Aruna Simi, que es Aruna es hombre, Simi lengua, la lengua del hombre, ¿no? Es la lengua amerindia, la lengua andina, más hablada en Perú y en Sudamérica. En Perú y en Sudamérica. ¿Ok? En Perú, 10 millones de, de hablantes, ¿no? Habla quechua, por ejemplo. Origen del quechua, dos posiciones. Tenemos Costa Central con Alfredo Torero y Caral con Ruchadi. Pero te digo por qué no. Mira, Ruchadi dice que Caral debe ser el origen de todo, y evidentemente del quechua, porque ahí fueron las primeras culturas, ¿no? Que de ahí subyacen. Es como el origen de la lengua mochica, de la lengua por ahí que también sucede con las cabezas clavas, ¿no? Eh, la lengua de Paracas, o sea, todas las lenguas, digamos, o todas las culturas que se han ido creando es a partir de Caral. Eso lo hicieron ya, entonces ahí debe ser el origen del quechua. Sin embargo, Alfredo Torero dice debe ser en la costa central, ¿no? Costa central, ¿por qué? Porque justamente, para empezar, pues, tenemos un puerto bastante enorme, puede ser ahí también. Puede ser también, Alfredo Torero dice, porque no puede haber sido en la sierra ni en la selva, porque en esos lugares pues tenemos mucha, en estos casos diríamos, tenemos una gran diversidad que la lengua no se hubiera perdón, movido. Entonces Alfredo Torero me dice que debe de moverse una lengua tiene que, para que pueda vivir, tiene que moverse. Pues, ¿qué pasa si no se mueve? Muere. Por eso es que tenemos ahora lenguas que van a estar en proceso de extinción. ¿Por qué? Porque no se sigue moviendo. En cambio, el quechua se ha movido tanto que ha llegado pues, a otros países, ¿no? Eso nos dice Alfredo Torero. Otra de las características es que es aglutinante. ¿Y por qué es aglutinante, profe? Será aglutinante porque existe en estos casos una característica que evidentemente pues tiene esta calidad. ¿Qué calidad, profesor? De poder seguir agregándose sufijos. ¿Sufijos, profe? Así es. Se van a agregar sufijos. Y esos sufijos, ¿qué hacen, profe? Justamente hacen que se van agregando a la raíz. Por ejemplo, si tenemos la palabra huasi, que es casa, y de pronto digo huasicha, huasicha es un sufijo. Entonces agrego el cha y digo casita. Y si digo huasichaiki, profe, digo tu casita. Profe, si digo huasichaikiman, profe, ya es a tu casita. Entonces mira, cómo voy a ir agregando sufijos y esos sufijos se van creando nuevas palabras o nuevas frases, ¿no? Entonces, podemos observar pues que de ahí se define como la lengua aglutinante. Su orden no es como el tradicional como de nosotros. ¿Cómo es de nosotros, profe? Sujeto, verbo, objeto, o sujeto, verbo, complemento, ¿no? Ya, para ellos es un poco al revés, es sujeto, objeto, verbo. Así es la tradición. Su sistema ya habíamos evidenciado que era trivocálico, ¿no? Mientras que el nosotros es pentavocálico porque tiene 5, el del quechua es trivocálico.
La mayoría de sus palabras son graves, ¿no? Graves en el sentido que la sílaba tónica pertenece a la penúltima sílaba. Runa, ¿no? Rumi, ¿no? Jawar, Taita, ¿no? Son términos entonces, ¿no? Cuenta con 5 variedades y sabemos el norteño, central, costeño, central, sureño y selvático, siendo que el sureño es el más importante. La lengua amerindia más importante de América. Profe, ¿se habla en cuántos países? A ver, 7 países. ¿7 países, profe? Sí, mira. Se habla en Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Colombia y Perú. 7 países. ¿Ya? Profe, la pregunta, ¿y en el Perú en cuántos departamentos se hablan? En 20. Profe, ¿cuáles son esos 20? Mejor te digo los que no se hablan, pues, ¿no? Será más fácil poder recordarlo. No se hablan, por ejemplo, en Tumbes, Piura, Libertad y Tacna. Y tú dirías, tal vez, profe, pero yo tengo que mi mamá el otro día nomás se fue a Tumbes, entonces sí se habla quechua en Tumbes. No. A lo que queremos llegar es que no hay personas que nazcan y que tengan una lengua madre ahí en Tumbes, Piura, Libertad y Tacna. No hay. Eso sí, claro que uno se puede mover, ¿no? Y hablar, pero no es así. No se han encontrado originarios de esos lugares. ¿Ok? Sabemos que el más importante es el quechua sureño. No nos debemos olvidar. Así como no nos debemos olvidar del quechua, también hay diferentes ramas, pues habíamos visto, ¿no? Amazónico, norteño, central, sureño, ¿no? En estos casos, en el quechua amazónico, profe, ¿dónde está el quechua amazónico? Que es quichua, también le dicen, ¿no? Quichua amazónico. ¿Dónde está, profe? En la zona de Pastazo, Napo, Putumayo, Tigre, Alto Napo, ¿no? El Santa Rocino, de Madre de Dios, Chachapoyas, San Martín también. Profe, ¿y en qué departamento se habla? Loreto, Madre de Dios, Chachapoyas, San Martín, pues, profe. Ahí estamos viendo también. El estado, ¿cuál es el estado de vitalidad del quichua amazónico? En peligro. En peligro, definitivamente. Profe, pero en peligro no es lo mismo que seriamente en peligro. No, no, no. En peligro es porque probablemente por ahí se esté disminuyendo la cantidad de hablantes, ¿no? También existe un quechua pues norteño, que es el quechua de Cajamarca, por ejemplo. Y ese sí está seriamente en peligro, ¿no? Los cajamarquinos cada vez migrando a la costa y dejando de lado su quechua cajamarquino. También existe el quechua del Incahuasi, los Cañaris. Está en Lambayeque, Piura, ¿no? En la comunidad de Chilcapampa, el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, dice, ¿no? Está en el centro poblado también La Pilca, ¿no? En la provincia de Morropón, ¿no? Eso pues es en Lambayeque, ¿no? Morropón. Ahí probablemente el Estado nos dice que sea vital. O sea, aún existe una cantidad considerable de hablantes. Pero también tenemos el quechua central, ¿no? El quechua de Patas, de la Libertad, vital toda hora. El quechua de Cajatambo, de Ollón, de Huaura, el de quechua de Yauyas, ¿no? En estos casos, en, en Lima, no sé, de quechua de Yauyos, debe ser, ¿no? Yauyas, sí está en seriamente peligro de extinción, seriamente peligro, ¿no? El quechua de Huánuco, en Huánuco también en peligro. De Pasco seriamente en peligro. El quechua Huanca, ¿no? De Junín, también seriamente en peligro, ¿no? Ahí, quechua central. El quechua sureño, el más importante, ¿no? Se vienen dos, el quechua chanca y el collao. El quechua chanca se habla en Huancavelica y el quechua Purima, ¿no? Andahuaylas, pues, Aymara, Chincheros. Vital, la mayor cantidad de hablantes. El quechua collao, Apurímac, ¿no? El de Abancay, el de Grau, el de Andabamba, el de Cotabambas, el de Cusco, Puno, Arequipa y Moquegua. Vital también. Se habla quechua entonces, ¿no? El quechua sureño predomina, ¿no? Como nos podemos ver, mira, los demás, mientras que están en peligro de extinción o en peligro, observamos que el quechua, pues, sureño es el que prevalece más. Profe, fuente, ¿de dónde es su fuente? La fuente, pues, es de la tabla del estado de vitalidad de quechua del Ministerio de Educación, ¿no? 2018. Bueno, ahora, algo que aclarar también, ¿no? Esto puede variar. ¿Sabes por qué, no? Porque este año, ¿qué es, profesor? ¿Qué hay este año? Te cuento, mira, este año hay el censo, ¿no? Y en el censo, ¿qué se revela? Justamente estos datos.
En este censo vamos a poder observar cómo las lenguas han ido variando, ¿no? Han muerto, no han muerto, quedan pocos hablantes. Vamos a ver por ahí, ¿ya? Profe, ¿y en la familia Aru? En la familia Aru te cuento pues que está formada por tres lengüitas nomás, ¿no? Eran tres lenguas. Aymara, Cauca y Jacaru. La Aymara, evidentemente, es la segunda lengua más importante o más hablada en el Perú. Y se habla en tres departamentos. Se habla en Puno, Moquegua y Tacna. El Cauca y Jacaru, profesor, en Yauyos, ¿no? En Lima, ¿no? En la zona, digamos, zona este, no, oeste, por ahí le dijeran algunos, de Lima, ¿no? Cerca de Junín, ¿no? En el Aymara, por ejemplo, todas sus palabras pues acaban en vocal. Chacha, hombre. Anu, perro. Suti, nombre. Uta, casa. Yapu, chacra. Marca, pueblo. Entonces entendamos que dentro de la familia Aro pues tenemos estas características. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos ahora con las lenguas amazónicas. ¿Qué hay que saber de las lenguas amazónicas, profe? Lo que hay que saber es que la selva peruana pues está llena de lenguas, ¿no? Hay una mayor cantidad de lenguas complejas para acá. Existen pues 43 lenguas distribuidas en 17 familias lingüísticas. En estas evidentemente están en peligro de extinción. El aguaruna y el ayánica son las lenguas más habladas por no decirlo también. Tienen una mayor cantidad de hablantes, pero las demás pues tienen en mayoría. Siempre van en retroceso, digamos. Y por aquí vamos a repasar algunas más importantes. Tenemos a la familia Aragua, que es la lengua culina, departamento Ucayali. La familia Arahuaca, que tiene las lenguas el Ashánica, el Chamicuro, el Machiguengue, el Iñapari, el Resígaro, el Yanesha. Tiene el departamento de Junín, Pasco, Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cusco, Lorito, Lima. Wow, profe, Ashánica. Ahí está, mira. Muchos departamentos. La familia Bora, como lengua Bora, al departamento de Loreto, ¿no? A la lengua Cahuapana, que tiene la lengua de Chayahui, el Jebero, en los departamentos de Loreto, Junín, perdón, Loreto y San Martín. Mira, ahí lo que tú puedes apreciar en el cuadro es que donde están predominando las lenguas es en Loreto. Eh, a la familia Kandoshi, que tienen las lenguas Kandoshi Chapra, en el departamento de Loreto. A la lengua Harambut, que tiene la lengua Harambut, en Cusco y Madre de Dios. A la familia Huitoto, que tiene la lengua Huitoto y Ocaina, en Loreto. A la familia Jíbaro, que tiene la lengua Ashuar, Ahuajú y Huambizo, en el departamento de Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y Lima. Tenemos a la familia Munichi, a la lengua que Munichi, en el departamento de Loreto. A la familia Pano. ¿Qué lenguas, profe? El Cacashibo Cacataibo, el Shipibo Conibo y el Yaminagua, en el departamento de Loreto. Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, Cusco, Lima. Imagínate. Hasta ahorita vamos viendo dónde la predominancia de departamento. Loreto, profe. Loreto. Tenemos más lenguas, profe. A la familia Pebayagua, la lengua Yagua, en el departamento de Loreto. A la familia Shimaco, como lengua urarina, en el departamento de Loreto. A la familia Tacana, en la lengua Eja, Madre de Dios. A la familia Ticuna, como lengua ticuna nada más en Loreto. A la familia Tucano, Orejón Secoya, Loreto. A la familia Tupí Guaraní, en las lenguas Cocacamiña y Omagua, Loreto y Ucayali. Y a la familia Záparo, de la lengua Arabela, Iquito y Taushiro, en el departamento de Loreto. Increíble tantas lenguas que podamos apreciar, ¿no? Así como vamos viendo las lenguas, mira, por aquí tenemos un cuadro muy importante. Ya viene también en examen misión. Lenguas vitales. ¿Qué son las lenguas vitales, profe? Las lenguas vitales son aquellas que sí están siendo transmitidas de generación en generación y los niños lo hablan. Tenemos a las lenguas andinas, la familia quechua, ¿no? Como lengua quechua, y tenemos a la familia aro. ¿Y en qué lengua? ¿En qué lengua de la familia aro? El aymara. De la familia jíbaro, el ahuajún, el ashuar y el wampis, ¿no? Están prevaleciendo. De la familia pano, el shipibo conibo, el cashibo cacataibo, el cachinagua, el yaminagua, el saranagua y el nahua. De la familia cahuapana, el shawi. De la familia arahuaca, el matziguenga, ¿no? El no matziguenga, el gine y el caquinte.
De la familia Shimako, la lengua urarina. De la familia Kandoshi, el Kandoshi Shapra. De la familia Tucano, el Secoya. Y de la familia Arawa, el Madija. O también llamado Kulina, ¿no? Entonces, estas son lenguas vitales, transmitidas de generación en generación. Los niños lo hablan. Así como hay en peligro de extinción, que estas no son transmitidas de generación en generación, los niños ya nos las hablan y solo son habladas por ancianos. Dentro de las lenguas andinas, de la familia Arumira, el Jakaru, ¿cuántos hablantes tiene? 448 hablantes. El Cauqui tiene 132 hablantes. Imagínate, pocos hablantes. Y probablemente en este censo que te estaba mencionando, ¿cuántos existan, profe? Menos, pues. Van a existir menos. ¿Ok? Entonces, eso pues hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Bien. Profe, y de la familia amazónica, mira, la lengua ticuna, 4.290 hablantes. El matzés, 1.336. El capaonagua, 117. El isconagua, 22 hablantes. La familia tupí guaraní, la lengua cocama cocamilla, 1.185 hablantes. El omagua, 3 hablantes. Profe, en peligro de extinción, ¿eh? 3 hablantes. La familia arawak, ¿no? La lengua yanesha, 1.142 hablantes. Chamicuro, 23 hablantes. El resígaro, 8 hablantes. El iñapari, 6 hablantes. El bora, 748 hablantes. El yagua, 712 hablantes. El iquito, 519 hablantes. El arabela, 118 hablantes. El taushiro, 2 hablantes. 2, mira esto importante. El murui muinani, o muinani le dicen también el huitoto. El ocaina, 121 hablantes. Tenemos también de la lengua Shiwilu, Jebero, 53 hablantes. Del Munichi, 8 hablantes. 8. Estamos viendo entonces por ahí que está en peligro de extinción, ¿no? Mira. Omagua, 3 hablantes. Munichi, 8. Resígaro. Iñapari, peligro de extinción. Lenguas vitales con variedades, dice en peligro. Con variedades. Ajá. ¿Qué son eso, profe? Son aquellas, pues, que son transmitidas de generación a generación. Los niños lo hablan, pero existen variedades que solo son habladas por ancianos. Entonces, ¿cuáles son esas variedades con ancianos, profe? El Ashánica. ¿Ok? El Ashánica Marsigenca. El Machikunirairi, que es el Nanti, ¿no? El Haraput, ¿no? El Amahuaca, el Eseja. Entonces solo son habladas por ancianos. ¿Y cuáles son las lenguas profe? Supranacionales. Son aquellas, pues, que además de ser habladas en el Perú, también se hablan en otros países. El Achuar, el Wampis, se habla también en Ecuador. El Bora y el Ocaina, en Colombia. El Secoya, en Colombia y Ecuador. El Murui Muinani, el Ticún, el Yagua, en Brasil, Colombia. El Ashánica, ¿no? El Asheninca, el Cachinahuan, el Cucama, el Cucamiria. El Madija, el Matzés, el Saranagua, Brasil. El Eseja en Bolivia. El Gine, en Brasil y Bolivia. El Aymara, Argentina, Bolivia y Chile. El Quechua, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Profe, ¿el Aymara se hablaba en Argentina también? Sí, mira. También hay una población pequeña por ahí que se está predominando, ¿no? O sea, aparte del Perú, aparte de Bolivia y Chile, que era muy clásico, también en Argentina, mira. ¿Ves? Entonces, profe, definitivamente, pues, aquí tenemos un dato crucial de las lenguas. Iremos avanzando con las lenguas llamadas también, profe, ¿cómo? No amerindias. Ya vimos las amerindias, las que han nacido en América. Ahora las no. Se llaman extranjeras o foráneas. ¿Pero por qué son no amerindias? Porque han nacido fuera, pues, del continente americano.
Tenemos el inglés, el chino, el alemán, el francés. La lengua no merindia más hablada en el Perú, evidentemente, es el castellano. Pero existen diferentes tipos, ¿no? Mira, existe un castellano ecuatorial, que evidentemente en la zona de Ecuador prevalece, ¿no? Existe un castellano ribereño, como podemos observar en la zona costa, ¿no? El ribereño andino prevalece tanto en costa y en zona andina. El andino y el amazónico. O sea que hay distintos tipos de qué, de castellano peruano. Pero justamente esta clasificación que hemos hecho permite también observar los rasgos dialectales del español. Profe, déjame decirte que esto, lo que te voy a mostrar ahora, ha venido en pregunta examen emisión 2023, por ejemplo, en San Marcos. Que sí, profe, sí, que aquí está el dato puntual, ¿eh? Aquí está lo que debes de anotar, lo que debes de... Un pantallazo, por ejemplo, para que no te olvides. Ya, aquí está, profe, aquí está. A ver, profe. Presencia del yeísmo. ¿Qué es el yeísmo, profe? Es la imposición de la Y por la L. ¿Y cómo así, profe? Claro, pues mira, nosotros cuando vamos a comprar, señora, me da 1 kilo de pollo. ¿Pollo? Claro. En pollo ya hay yeísmo. Imponemos la Y en vez de la L. Pero ¿cómo deberíamos realizarlo? Pollo. Mantequilla. Profe, mantequilla. No. Profe, normalmente ¿dónde aparece? Normalmente aparece en todo el Perú, predominando en un castellano costeño. Predominando. Pero sucede en la mayor parte del Perú. Uso excesivo del diminutivo. Eso es un castellano andino, ¿no? Piececito. Oye, está grandote. Si tienes tus abuelitos por ahí, tal vez lo podrás recordar. Un castellano andino. El uso del artículo ante el nombre propio, ¿no? Es un castellano andino y un castellano, por ejemplo, podríamos agregar amazónico. Oye, ya vino el Luis, ¿qué querrá? ¿Qué querrá el Luis? Lo hemos cambiado por Luis, ¿no? Hay leísmo también, claro. Es un castellano costeño. Le vi llegar a María. Le vi llegar. ¿Podríamos decir le vi llegar? Le vi llegar. Claro, ahí el leísmo es la posición del pronombre le en vez del pronombre la, que debería decir la vi llegar a María. Claro, pues porque la es un objeto directo, no puedo utilizar el es un oí. En esos casos no puedo. Así como hay leísmo, también hay loísmo. Quiere decir la interposición del lo o los en vez de un la, ¿no? Los saludaremos a ellas hoy. Es un castellano costeño. Pero lo ideal sería las saludaremos o las saludaremos a ellas hoy, ¿no? Así es. Hay uso redundante del posesivo. Su suegra de mi jefe. Su suegra de mi... A ver, su posesivo de mi pertenencia, ¿no? Eso sucede en un castellano andino y amazónico, ¿no? Lo ideal sería la suegra de mi jefe. También hay en la combinación del adverbio y la preposición. Decimos vivo en aquí. En aquí. ¿El adverbio cuál es? Aquí. Y la preposición en. No deberíamos decirlo así, ¿no? Pero es un dialecto, ¿no? Es un castellano andino. Hay flexión de adverbios. Los adverbios, por ejemplo, son palabras invariables. Pues no podemos decir, por ejemplo, está media molesta. Pero algunos flexionan, pues piensan que está bien. Lo ideal sería está medio molesta. Porque el adverbio medio no tiene flexión, no tiene femenino plural. Por ende debe ser está medio molesta. También hay ceseo, profe. Nosotros decimos cabeza. Lo ideal sería cabeza, ¿no? Cabeza. la colocación correcta pues de la Z, ¿no? Un castellano costeño. También hay la caída o elisión. Caída o elisión quiere decir que caída o se elimina, la elisión es supresión. De la consonante al hablar R. En vez de decir ven para acá, decimos ven para acá. Ven para acá. ¿Sí o no? Es un castellano costeño. La confusión entre vocales, profe. ¿Qué vocales? De vocales, pues. E por I. O como también O por U. En vez de decir pues vestido, decimos vestido. En vez de decir todavía, decimos todavía. ¿No? Es un castellano andino. Así como vamos viendo la interposición de sus vocales es porque hay interlecto y ahí también se evidencia como un rasgo dialectal.
Así como hay elisión de la consonante R, también hay elisión de la consonante D entre vocales o finales de la palabra. Por ejemplo, en vez de decir cuidado, decimos cuidado. En vez de universidad, decimos universidad, ¿no? Entonces también estamos evidenciando una variedad, ¿verdad? También evidenciamos una variedad, pues, y esta variedad definitivamente, pues, se logra evidenciar en este castellano de Perú. Así es. Muy bien, muchachos. Creo que hemos llegado a nuestro fin. Sí, definitivamente. Gracias por su atención. Hay que seguir, hay que suscribirnos. Definitivamente la suscripción hace que podamos seguir. Hace que podamos seguir como cada semana, siempre subiendo un material nuevo. Pero con una finalidad, ¿eh? ¿Sabes cuál es la finalidad? Que ingreses. Esa es la única finalidad, ¿no? Porque al final tú eres la persona que se va a aprovechar de este magnífico video. Y qué bueno que te aproveches. Qué bueno, ¿no? Porque justamente esa es la finalidad. ¿Ok? Entonces creo que eso hay que tenerlo en mente y que definitivamente nos sigamos suscribiendo. Si podemos compartir, genial. Porque así más personas como tú necesitan esto. Más personas como tú. Entonces es importante pues que podamos seguir esa secuencia. ¿Ya? Bueno, no, creo que no hay nada más que decir por aquí. Ya terminaríamos con un proceso final. Y bueno, nada más que agradecerte. eh, y que me imagino que nos vamos a ver una próxima semana con un nuevo video. Te voy comentando desde ahora, mira. Un nuevo video. El nuevo video se viene es fonología y fonética. Atención, área A. Atención, área A. ¿Por qué el área A, profe? En el área A viene fonología y fonética. De cajón, profe. De ley. De ley. ¿Tengo que saber eso? Definitivamente. Profe, ¿qué pasa si no lo sé? No, estás muerto. Es una pregunta que sí o sí te va a venir. Son 20 puntos que te voy a regalar por ahí, ¿no? Y evidentemente con la ayuda, pues, de estos casos. ¿Sí? Ha sido un gusto. Cuídate mucho. Bye bye. Chao.